Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Dado que hoy tenemos como invitado a un poeta, Antonio Lucas, para que vea que en este programa hay nivel, he buscado en Quevedo unos versos para empezar el programa. Se trata de un soneto que dedicó Quevedo a un juez de su tiempo, antes, al que llamó mercadería. Y el poema dice así: las leyes con que juzgas, oh batino, menos bien las estudias que las vendes. Lo que te compran solamente entiendes, más que Jasón te agrada el bellocino. El humano derecho y el divino, cuando los interpretas los ofendes, y al compás que la encoges o la extiendes, tu mano para el fallo se previno. No sabes escuchar ruegos baratos, y solo quien te da te quita dudas. No te gobiernan textos sino tratos, pues que de intento y de interés no mudas, o lávate las manos con Pilatos, o con la bolsa, ahórcate con Judas. En fin, ya ven ustedes que estos son cosas que ocurrían hace muchos años, allá por el siglo XVII, hace muchísimo tiempo. Nació en Madrid un mes después de la muerte de Franco y frecuentó de niño junto a su padre, pintor y escultor, las tertulias del Café Gijón, donde aprendió la musicalidad de los versos y el color de las metáforas. Antonio Lucas es poeta, uno de los más destacados de la última generación. Ganó el Premio Internacional Fundación Loewe y es periodista de la sección de cultura del diario El Mundo y columnista de opinión. Para algunos, el mejor reportero cultural de los periódicos que aún se hacen en papel y sobre los que Lucas acaba de escribir sobre su supervivencia frente a lo digital. Dice que el periodismo le permite decir que vive y la poesía le concede crear su vida, que la literatura salva más que la aspirina. Le gustaría hacerse sitio en el gran poema de amor Barcarola, de Neruda, y es en Madrid y en sus alrededores donde encuentra bosques, mares, desiertos, su paisaje. Su obra poética completa está reunida en Fuera de Sitio. Antonio Lucas, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Me alegro mucho de que estés sentado aquí. Bueno, para mí es un privilegio estar en tu programa y compartir este rato contigo, no lo dudes. Bueno, como agudo periodista que eres, intérprete de realidades ocultas, coincidencias, casualidades, a ver, tú que vienes de Madrid, ¿por qué siempre que hay decisiones judiciales el rey está viendo arte? Bueno, no sé si está viendo arte. A veces le pilla al rey actual, no, al otro le pillaba muchas veces en Suiza o le pillaba probablemente en África cazando elefantes. Bueno, sospecho que las agendas hay que hacerlas coincidir con algo en el que no deje el día demasiado libre como para que sea excesivamente preguntado. Y hoy sí, hoy estaba en Arco. La visita de Arco de hoy ha sido muchísimo más escueta que la de otros años. Creo que se ha adelantado en horario y ha desaparecido muy pronto de las cámaras. El otro día estaba en el Thyssen. El otro día en el Thyssen, efectivamente, cuando salió el fallo de la sentencia. Pero claro, pareciera su desvelo por la cultura y por el arte. Bueno, bien está si al fin y al cabo el beneficiario de todo esto es la cultura por una vez, aunque sea para tapar los problemas de casa. Pero sospecho de que el rey tiene ahora un buen mogollón y da igual que sea cultura, fútbol, tenis o que sea la verbena de la Paloma, lo importante es tener ocupada la agenda. Bueno. Antonio Lucas escribe en El Mundo reportajes, artículos, es columnista, tiene ya ese grado, y hoy hablas, por ejemplo, de la palabra, y dices: esa palabra sacrosanta de los presidentes autonómicos que no se cumple casi nunca cuando les da de lleno en el centro del pecho. Dimitiría, dijo, si fuese imputado. Entonces hablaba como autoridad competente. Poco después fue imputado y no dimitió. Es el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de la región de mis padres. Yo nací en Madrid, pero mi familia entera es de allí, de Murcia, y bueno, inevitablemente a uno le galopa por la sangre, por las venas sangre murciana. Sí, eso que está en ese texto no es mérito mío, eso es mérito de los políticos que nos llevan a escribir ese tipo de cosas. Es verdad que la palabra de un político tiene un peso infraleve en el día de hoy. Y bueno, hemos visto una secuencia en el último año y medio o 2 años con esa histeria de elecciones donde todas las palabras siempre sonaban grandilocuentes, con esa voluta de peso principal, y luego se ha quedado todo en nada, como en aquel verso, aquel soneto tan hermoso de José Hierro, después de tanto todo para nada. Ah, claro, después de tanto todo. Ese verso también hoy vendría muy apropiado. Efectivamente, después de tanto todo para nada. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Tú hablas aquí de que todo hombre tiene derecho, este es el artículo de hoy,
yo siempre los leo tus artículos, ya lo sabes, Gracias. no es de ahora, y recomiendo también que ustedes lo hagan porque escribe muy bien y maneja muy bien el lenguaje y lo cuenta bien. Dices, todo hombre tiene derecho a la presunción de inocencia, pero incumplir lo dicho es otra cosa, devalúa y degrada. Esto era lo que nuestros padres, yo soy mayor que tú, pero la palabra dada, en mi pueblo hacían tratos de ganado y la mano era el trato, Claro, y eso era un contrato bien asentado que era solo el de tu palabra frente a la del otro. Es decir, era un contrato que se firmaba porque se establecía un código de honor entre dos personas. No hacía falta mayor burocracia que la de mirarnos a la cara y firmar ese pacto de compraventa de lo que fuese, ¿no? Hoy no sucede nada de eso. Hoy, con todos los papeles firmados, con todos los espacios posibles para fijar propuestas que debían ser cumplidas, sobre todo cuando se reclamó, en este caso de la política, el voto de los ciudadanos, todo eso siempre es filfa, siempre queda en una especie de humo de pajas que al final se les olvida, y ahora mismo no es lesivo para ellos porque no hay elecciones, aparentemente no hay elecciones no hay previstas elecciones en el horizonte, con lo cual todo aquello que se dijo probablemente se olvida y además no hay posibilidad punitiva de reclamarles que cumplan con su palabra. Oye, ¿cómo llevas tú, Antonio, lo de escribir un día un artículo y otro día otro artículo? Y aunque tú eres un cazador de metáforas y tienes tu estilo y eres poeta y eso se nota en la lectura, pero ¿cómo llevas a escribir uno y otro artículo y sobre tanto tema de corrupción, sobre tanto tema de mentiras hechas a cara descubierta? ¿Eso cómo lo llevas tú? Lo llevo bien. Tú sabes que en las redacciones se vive con una cierta histeria a veces y con mucha velocidad. Yo me he acostumbrado a ese ritmo. Desde que tengo 20 años, tengo 41, yo estoy en la redacción del Mundo. Y sin embargo, lo que he intentado es, desde que empecé a hacer columnas, es parcelar a ratos el tema de la columna. Por un lado van los de política y luego me concedo a veces el lujo, o me lo concede, mejor dicho, el director de mi periódico, de permitirme que en los espacios de opinión hable de cultura. Entonces voy haciendo esa compensación para no perder la cabeza del todo, haciendo esa especie de juego de equilibrios entre la cultura, que creo que es lo más hermoso que tenemos en todas sus manifestaciones, e inevitablemente lo más lesivo, que es la política a día de hoy. El pasado domingo, porque tú escribes en reportajes de cultura incluso, este verano era cuando cruzabas España en un autobús y... No, eso fue hace 3 años, ¿Ya no viajas en autobús? Hombre, si hay que viajar en autobús, se viaja, lo que pasa es que de momento prefiero el AVE. Bueno, pues desde luego. Pero el domingo, bueno, Antonio Lucas escribe reportajes de cultura especialmente, también o columnas de opinión, política, pero el domingo nos sorprendiste en El Mundo, ahí está, con este titular sangrante: los periódicos ante el abismo, ¿lograrán sobrevivir? Yo tengo aquí, la portada está ahí, está muy sustentado, quien quiera saber, porque das muchos datos. ¿Tienes ya respuesta? ¿Lograrán sobrevivir? Yo me he traído todos los periódicos, pues yo voy con todos, me gusta llevarlos, subrayarlos, bueno. Soy antiguo ya. Tengo aquí todos los que a mano se pueden... Yo creo que eres muy moderno, porque al fin y al cabo sabes que está todo lo vintage está volviendo. Sí. Ahora vuelve un Nokia antiquísimo que había, lo sacan como un modelo de modernidad. Yo creo que los periódicos al fin y al cabo un día les echaremos como nostalgia de modernidad. Sí. Y yo no sé si les queda mucho o poco, yo esa respuesta no la sabría responder. Lo que sí sé es que están en el alero del abismo. Es una situación muy complicada para las empresas de comunicación y para los periódicos en concreto, porque el periódico, al fin y al cabo, cada vez tiene menos posibilidad de hacerle sombra a la Internet y a las nuevas herramientas digitales. Pero creo que la lectura reposada, creo que ese lugar... El periódico es como una gran plaza mediterránea, es decir, solo tiene sentido cuando se llena de gente. Y, o sea, la gente es la que contornea el perímetro de una plaza. En el caso de los periódicos es igual, solo tienen sentido cuando de repente todos caemos o nos volcamos en la lectura del periódico durante un rato, porque yo creo que ahí hay muchas perspectivas de la realidad, no la única, sí, pero muchas perspectivas en función. Y hay una frase hermosa de Arthur Miller que decía que un periódico es una nación mirándose a sí misma. Y yo creo que eso a día de hoy, a pesar de que estemos ya en esa especie de condición de últimos bucardos del oficio, creo que tiene razón. Todavía cuando uno lee un periódico es capaz de percibir que algo está sucediendo, que algo se mueve y probablemente a ti te mueve algo también por dentro, ¿no? Bueno, y de los testimonios que sacas aquí, el de Arcadi Espada cuando dice o te cuenta que
está ordenado, está jerarquizado. También, cierto, claro. Porque el otro llega muy disperso. Claro, lo otro llega como una especie de, bueno, de gran cacofonía de cosas. O sea, todas las redes sociales son una especie de aluz de informaciones en las que es difícil discriminar lo verdadero de lo falso, ¿no? Y se generan esas colisiones tan extrañas de, bueno, teorías salvajes puestas como si fuesen verdad, dispensadas ahí a lectores. Aquí por lo menos sabes que cuentas con un rigor y que hay un filtro, por lo menos se intenta que haya un filtro. A veces el filtro no funciona del todo, pero se intenta que haya un filtro y tú sabes a quién reclamarle si te sientes estafado porque los filtros han fallado. En el caso de las redes sociales, ya te digo, la capacidad de confección de una realidad más o menos solvente por parte del lector es mucho más difícil y trampea mucho más al lector y lo deja mucho más a la intemperie. Pero ¿qué futuro? Bueno, hablas aquí de lo que sostiene el director del Washington Post. Los periódicos en papel no van a sobrevivir. Vivimos en un mundo digital dominado por el teléfono móvil. La gente lee noticias mientras camina por la calle, mientras espera el autobús, mientras hace cola en el supermercado. La mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, reciben información de manera digital. O sea que tú, después de hacer este trabajo tan documentado, ¿qué conclusión llegas? Sigo creyendo con nostalgia en que a esto todavía le queda un poco de tiempo, pero sí es verdad lo que dice Martin Bayron, que el director del Washington Post, considerado uno de los mejores directores de periódicos del mundo, que el tiempo, o sea, tiene ya fecha de caducidad. Esto es como la tapa de los yogures. Sabemos que hay una fecha, nadie todavía puede especular cuál, pero hay una fecha. Lo que habrá que conseguir es que en los espacios digitales, en las pantallas, esa jerarquización que decía Arcadio Espada que existe ahí, también se concrete en la pantalla. Es decir, la pantalla no hay que ser apocalípticos. Es decir, a mí me da igual donde un ciudadano lea. Me da igual que lea en la puerta de un váter de un bar de madrugada o que lea en un periódico o que lea en su smartphone. Lo importante es que lea. Y lo importante es que lo que lea tenga un cierto criterio de veracidad o un cierto criterio de rigor. Y yo creo que eso se tendrá que conseguir por obligación en las webs de los periódicos, que ahora mismo tienen un punto de parque de atracciones. Uno se asoma a las webs y si hay vídeos, hay cositas. Hay un punto de parque de atracciones que quizá habrá que ir adecentando con el tiempo. Pero los periódicos, creo que los periódicos en papel ya estamos viendo su última coletada. Habrá que pensar que no sea lo mismo el periodismo, que son cosas distintas. Entonces, lo que decía el Quijote cuando lo vence, ¿cómo decía? No es posible vencer, hay que rendirse. Bueno, podremos estar en derrota, pero nunca en doma, ¿no? Eso lo utilizaste mucho. Claudio Rodríguez, efectivamente. Podemos estar en derrota, pero nunca en doma. Rendirse tampoco es bueno. Oye, ¿tú has aprendido más, Antonio Lucas, de los libros, de la calle o del Café Gijón de Madrid? Yo aprendí mucho en el Café Gijón. Hay una cosa que es cierta y la cuenta Raúl del Pozo, y es verdad porque yo la vivía. En el Café Gijón no dejaban entrar ni a los perros ni a los niños. Sí. Y yo durante años fui el único niño que me pasaba las tardes en el Café Gijón. Pues estaba Umbral por aquí, estaba Manuel Vicén, Raúl del Pozo, bueno, tanta gente, Gerardo Diego, Antonio Güero Vallejo. Y yo me pasé mi infancia allí. Mi padre tenía el taller, el estudio encima del Gijón. Ya. Y bueno, pues ahí he hecho los deberes y todo. Bueno, el padre de Antonio Lucas es el pintor Pepe Lucas y tenía el estudio encima del Café Gijón. Sí, al lado, en la calle Conde de Siquena. O sea que ahí, en eso que estamos viendo, ahí hacías tú los deberes. Entre esos veladores he hecho yo los deberes. He hecho los deberes estudiando teatro español contemporáneo en octavo de GB y el tío que tenía al lado era Güero Vallejo y bueno, pues cosas disparatadas así. Fíjate lo que han nombrado. Han nombrado de la generación del 27 y de los periodistas de referencia, Umbral, que es un poco muy admirado tuyo y tú continuador de él. ¿Quién era el que más afable contigo, el que...? El más afable no era ninguno de ellos, estaban todos muy ocupados. No querían niños. Estaban muy ocupados con su whisky, muy ocupados con su tabaco, muy ocupados con insultarse y despellejarse entre ellos. No, el más afable siempre fue Alfonso el Cerillero, que es una pasión de amistad que yo conservo con un buen amigo tuyo que mantengo con un buen amigo tuyo que es Arturo Pérez Reverte, que fue quien homenajeó a Alfonso el Cerillero cuando murió. Y era el hombre que más me atendía, es decir, era una especie como mi babysitter allí, porque mi padre también me lanzaba por allí cuando él llegaba y ya era, claro, yo correteaba entre las mesas hasta que se cansaban de mí y Alfonso me recogía y nos pasábamos la tarde sentados. Ya con Alfonso el Cerillero, que estaba a la entrada del Café Gijón, que era el que vendía tabaco. Vendía tabaco, hacía préstamos para el póker. El Raúl del Pozo ha contado muchas veces eso, que hacía préstamos para el póker. Sí, fue el gran prestamista del Y sigue café. por allí un camarero, Pepe Bárcenas, sí, allí sigue. que no tiene nada que ver con el tesorero. No tiene nada que ver con el tesorero. Pepe Bárcenas es tesorero de anécdotas del Gijón, eso sí, pero nada que ver con lo otro. Y sí, sigue ahí, es el último camarero que queda de la tradición de camareros ilustres que ha habido en el Gijón, el último que queda con la memoria
viva y activa. Esa foto está hecha en el Gijón. Bueno, ahí está la generación del 27, faltan algunos. Sí. Y algunos de esos conociste tú, como Gerardo Diego. Gerardo Diego lo conocí, a Luis Rosales también lo conocí, a Carlos Bousoño también lo conocí, a Gerardo está ahí, sí, a Vicente Aleixandre no lo conocí, pero bueno, ha sido uno de los poetas principales de mi educación sentimental. O sea, algunos de los que hay allí. O sea que... El problema de entrar en el Gijón ahora, yo soy muy pequeño, pero alguna vez que he conseguido arrastrar a Raúl del Pozo al café, entra con pena, porque dices que esto para mí es una morgue. Claro, es que los espejos no hacen más que reflectar todas las psicofonías y todas las imágenes fantasmales de los amigos que golfearon tanto allí. Ayer o antes de ayer, no sé si a raíz de este artículo que tú habías hecho, Raúl del Pozo, bueno, este reportaje, Raúl del Pozo decía, un hombre, un periódico. Un hombre, un periódico, sí. Eso es, un hombre, un voto. Un hombre, un voto, es el sentido de la democracia. Los periódicos también son el pulso y el pálpito de la democracia de un país. Cuanto más periódicos, mejor. Hoy venía leyendo en el AVE que en el año 1900 solo en Madrid había 24 periódicos. Hoy en Madrid tenemos 3, 4 y en el resto de España vamos recogiendo también cada vez más cadáveres. Yo esta tarde, mientras estaba preparando el programa, y saltó la noticia que habrán visto por ahí un periódico instalado en Sevilla, pues que manda a la calle 6 y que puede mandar... Esto es un chorreo, ¿no? Pero, en fin, ¿cómo era? Nunca en Doma... estaremos en derrota, pero nunca en Doma. Pero nunca en Doma, eso es. Bueno, Antonio Lucas también es poeta. Tiene libros publicados y, por ejemplo, Fuera de sitio, que recoge toda tu poesía. Recoge 20 años de poesía. 20 años de poesía. Hacia la luz del fondo es uno que acabas de publicar, de Juan March. Ahora mismo la Fundación Juan March ha sacado, es una especie de ensayo sobre la poesía y sobre mi propia escritura y una antología de poemas. Y hace un año estuviste por aquí presentando Vidas de Santos. Vidas de Santos. ¿Por estas fechas? Sí, pues por estas fechas. Por estas fechas. En febrero, marzo, más o menos. Sí. Bueno, y... ¿Dónde el dolor es más poético que la felicidad? Es más, digamos que es más activo, es más proactivo. Yo soy un partidario de la felicidad, no, pero de los momentos de entusiasmo sí, de las rachas de entusiasmo sí soy muy partidario. Y el dolor lo que provoca es probablemente estados de alerta que la felicidad no tiene. Cuando uno está plenamente satisfecho con las cosas, probablemente baja la guardia. Cuando uno tiene una avería, tiene un pequeño daño, tiene una especie de frío por dentro, es probable que active sentidos y alertas que en otro momento pues están más bien aplacadas. Con lo cual, digamos que puede ser un motor de explosión, puede ser una bujía de impulso a buscar en territorios donde uno a lo mejor no se acercaría si estuviese todo el día de farra. O sea, está bien. Alerta sobre el confort en el que nos acostumbramos. Alerta sobre el confort, que es malo. Pero tanto en lo material como en lo espiritual o como en lo emocional, ¿no? Claro, y sobre todo en lo espiritual. En lo material, bueno, eso ya es otra aventura, pero en lo íntimo, en lo personal, en todo aquello que uno cuando se ve en el espejo a las 5 de la mañana y sabe que detrás de ese espejo podría haber un asesino, eso con felicidad no se nota y con daño y con averías probablemente lo tienes más claro. Oye, ¿sigues tuiteando, cómo dices, ni un día sin poesía? Ajá, sí. Porque muchos, te sigo en Twitter y mucha gente te sigue y vas colocando ahí versos. Pero ya lo dejé. ¿Ya lo has dejado? Sí, dejé eso porque me cansé de Twitter y me cansé de esas cosas. ¿Te has quitado? Sigo manteniendo para colgar los artículos y los trabajos así del periódico, pero me quité de esas cosas. Es que distrae mucho, ¿no? Distrae mucho y Twitter es una fosa séptica. Twitter es una gran fosa séptica, es decir, tiene cosas estupendas y son divertidas y bueno, te ponen un poco sobre la pista de asuntos a los que uno no ha llegado porque no puedes estar en todo, pero luego hay esa especie de cardumen raro, esa especie de banco de peces que se mueven a compás, siempre atacando a alguien, siempre insultando, siempre generando en el otro incomodidad y me desengañé mucho. Creo que sucederá algún día con las redes sociales como sucedió con los yonkis en los años 90 en Madrid, cuando los que sobrevivieron a la movida decían, joder, para habernos matado, ¿verdad? Pues un día nos miraremos a la cara y cuando veamos todo lo que fue esta especie de delirio de las redes sociales diríamos para habernos matado. No, pero tú aportabas encontrar ahí unos versos en medio de esa fosa séptica, como tú dices, en un día como el de hoy, pues a lo mejor unos versos de Quevedo, bueno, eso de hace mucho tiempo. El soneto que has puesto pues mira, si hubiese tenido audacia hoy lo habría puesto, pero me has ganado la partida. Bueno, Antonio Lucas está hoy en Sevilla. No sé si no venías desde que viniste hace un año a presentar el libro. Sí, no venía desde entonces. ¿Vienes hoy porque
porque la Casa de los Poetas ha organizado un ciclo de pintura y literatura y tú participas hoy con un trío estupendo, Luis Antonio de Villena, con el artista pintor, artista plástico Curro González, que es un tipo estupendo, y será en la casa, digo, por si quieren acudir, en el Espacio Santa Clara. Espacio Santa Clara. Espacio Santa Clara a las 7:30. De aquí se va para allá él. Pero es curioso porque vienes a hablar de pintura, poesía, siendo hijo de Pepe, como decíamos, Pepe Lucas, pintor. ¿Y tú has llegado también a manejar los pinceles o no? No me atrevo yo a eso. No, de hecho, yo no fui un estudiante muy brillante, pero tampoco fui desastroso, menos en dibujo y en pretecnología y en esas cosas. Así que, yo la pintura para verla y no, sería una catástrofe, sería una vergüenza. ¿Este es un cuadro de tu padre? Sí, este es un dibujo de un pececito, sí, es un dibujo... ¿Sigue pintando tu padre? Sí, sigue pintando y tiene proyectos interesantes y está el tipo con mucho entusiasmo en la pintura, a sus 70 y tantos, yo creo que está con más entusiasmo de cuando lo recuerdo yo de joven. ¿Y esta pintura lo identifica él? Bueno, esta es una cosa más puntual. Él está ahora en una especie de informalismo y trabajando mucho el collage, con colores muy vivos y con menos referencias figurativas. Y está en ese momento en el que ya a una cierta edad se suelta la mano y deja que la mano se encapriche con los papeles sin necesidad de cumplir con ningún academicismo ni cumplir con el gusto de nadie, ¿no? Bueno. Pepe Lucas, el hombre que llevaba a su hijo al Café Gijón. y a sitios peores. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Hombre, yo recuerdo que después del Café Gijón, la salida habitual con los poetas y los periodistas era Gades, el bar de Antonio Gades, el restaurante de Antonio Gades en Madrid, el bailarín. Del Gades se pasaba a Oliver, que era el pub que tenía Adolfo Marsillac, y de Oliver se pasaba ya a Boccaccio. Y yo con 10, 11 años, que entonces no había esas leyes tan restrictivas de acceso a los locales, con 10, 11 o 12 años yo podía estar hasta la 1 o las 2 de la mañana en Boccaccio, porque estaba allí mi padre y estábamos con los amigos, ¿no? Pero Antonio, eso ahora mismo sería motivo de... Hombre, yo firmaría ya que me sacasen esta noche en Sevilla hasta las 2 de la mañana a algún lugar. Eso lo firmaba ya. Pero digo que eso hoy sería impensable, ¿no? Eso sería una incorrección. Y cerrarían el local. Pero cerrarían el local. Claro, en los años 80 en Madrid todo era muchísimo más estimulante. Pero para ti fue un máster, chico. Sí, para mí fue una academia singular. Sí, fue una academia singular. Este es otro cuadro de tu padre. Sí, este ya lo refleja un poco más. Este lo refleja un poco más. Este lo refleja un poco más en lo que hace, sí. Eso sí. Bueno, pues vamos a incorporar a la mesa a Antonio Lucas, en un momento a nuestra compañera Charo Gutiérrez, pero antes, la cultura en general, ¿para qué sirve? Pues mira, la cultura sirve para lo que tú haces, que es preguntar. La cultura sirve para preguntar, para dudar. La cultura sirve para estar mejor armado ante las inclemencias de la vida. La cultura sirve para tener una mínima seguridad en las cosas que merecen la pena, sobre las que merece la pena estar seguro. La cultura es la mejor forma que tenemos de comunicarnos, la forma en la que tenemos de seducir, la forma que tenemos de dejarnos seducir. Es decir, el sex appeal de la cultura yo creo que implica seres humanos activos, seres humanos lúcidos, seres humanos que tienen sobre todo la capacidad de saber decir no. Y cada vez es más importante valorar el peso del no, Porque el sí suma, pero el no multiplica. Y yo creo que ahora tenemos que estar todos en la multiplicación del no, viendo todas las amenazas que tenemos. ¿El no contra qué ahora mismo? Ahora mismo, a esta hora de la tarde. A esta hora de la tarde, el no contra la mentira, el no contra aquellos que dicen que la justicia es igual para todos, el no contra aquellos que hacen tocomocho con las promesas por las que la gente les votó. Es decir, el no contra todos aquellos que están agrediendo de verdad lo que se llama la paz social, lo que se llama la convivencia, lo que se llama ese espacio de, digamos, ese riel de buena marcha que debe tener la ciudadanía, ¿no? Bueno, Charo Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, Charo? Pues nosotros sí queremos conocerte un poquito más, porque a través de la entrevista, naturalmente, de Jesús te hemos ido conociendo un poco cómo sientes, cómo piensas, pero tenemos un cuestionario que solemos hacerle a todos nuestros invitados. Bien. Y lo que te pedimos... No es el mismo, ¿eh? No, claro que no. Está pensado. Aunque lo fuera. Gota a gota pensado. Lo que sí te pedimos es una respuesta muy cortita, ¿vale? Estupendo. Empezamos. ¿Su ocupación favorita? Mi ocupación favorita es no tener ocupaciones. ¿Alguna fobia? La fobia de los tíos que no tienen fobia. Dudo mucho de la gente que no tiene fobias. Yo creo mucho en las fobias. No en todas, pero algunas hay que tener de vez en cuando. Aquellos que no tienen fobias son sospechosos. ¿Cuál es la palabra más hermosa del diccionario? Desobediencia. ¿Y la más peligrosa? Promesa. ¿Qué prefiere, tener amor o tener trabajo? Un trabajo donde me quieran.
¿Qué personaje de los que ha entrevistado le decepcionó al tenerlo cara a cara? Me preocupa más a los que pude decepcionar yo cuando me concedieron la entrevista. En el mundo de la cultura, ¿qué está sobrevalorado? La genialidad. ¿Son más divinos los poetas o los novelistas? Los únicos divinos son los lectores. ¿Espera más de la justicia togada o de la justicia poética? La justicia poética, esa nunca falla. Esa es la más exacta y esa es la más cumplidora. En días como hoy, ¿qué versos o qué poeta nos podría rescatar de tanto lamento? Pues probablemente un poeta andaluz como José Manuel Caballero Bonal y un poeta castellano como Claudio Rodríguez. ¿Y podría servirnos también un libro como Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud? Bueno, eso siempre. Eso es casi la Biblia de los laicos, ¿no? Ajá. Usted ha elegido este libro, por cierto, es un largo poema en prosa. Sí. ¿Por qué este libro en concreto? Porque fue probablemente el libro que a mí más me impactó cuando tenía 15, 16 años. Yo nunca he vuelto a sentir en nada en la vida, ni en amores, ni en nada, ni en viajes, el impacto y la emoción que yo sentí cuando, con un corso ortopédico, 3 años tirado en una cama, casi me tiré de los 15 a los 18, cuando cayó ese libro en mis manos. Y me da pena a veces pensar que nunca más voy a volver a vivir con la intensidad con la que viví la fiebre de esa lectura en nada. Un libro, por cierto, que parece que el autor hizo casi para sí mismo, ¿no? Porque parece que fueron 100 obras nada más, 100 ejemplares. Bueno, se imprimieron 500, él recogió una imprenta de Bruselas, 500, se vale. imprimieron 500, pero él solo recogió 10 en una imprenta de Bruselas y ese libro quedó olvidado para la historia hasta que en 1910 un abogado compró aquella imprenta, descubrió aquella especie de tesoro y a partir de ahí los surrealistas reivindicaron pues ese verso tan inflamable y ese verso tan rebelde y tan despeinado de Arthur Rimbaud, que sigue siendo el tipo que ha llegado más lejos, que ha llevado más lejos la palabra poética. Es el verdadero insurrecto de la poesía. Nadie puede alcanzar el espacio tan delirante, tan loco y tan arriesgado que pilló Rimbaud. ¿Y hay poesía en la película El Buscavidas, de Robert Rosen? Sí, esa la poesía del perdedor. Esa película de 1961. Claro, está la poesía del perdedor, la poesía del resistente, la poesía del hombre perdido, del hombre que va buscando a tientas más o menos lo que es y no lo encuentra nunca. Hay una gran literatura ahí. Nosotros le hemos pedido también que nos elija una pintura, no la ha elegido, ha pedido una escultura. Suponemos también que como su padre es pintor, prefería mantenerse también un poco... Puede ser por eso. Bueno, y la escultura es la Victoria de Samotracia, que está en el Louvre. Sí. ¿Por qué esta escultura de la época helenística? ¿Por qué? Porque es una escultura enigmática, es monumental, se supone que era el mascarón de proa de un barco, de un pecio griego. No tiene cabeza, no tiene brazos, solo se ve esa figura tan intrigante, tan inquietante, ¿no? De esa especie de mujer que va a saltar. Y yo creo que es una de las esculturas más hermosas y más delicadas que hay en el arte de cualquier tiempo, ¿no? La Victoria Samotracia. Nadie sabe quién es, a dónde va ni de dónde viene. Y yo creo que esa especie de lugar de todos y de lugar de nadie es hermoso. Nadie, claro. La canción de All Mine, All Mine de Portishead, ¿por qué? Porque es un poquito particular esa canción. Sí, All Mine, esa fue la canción con la que me dejó mi primera novia el día de mi cumpleaños y que es una gran amiga. Y entonces siempre que estamos juntos, uno de los dos saca el móvil para ponernos All Mine, porque teníamos 20 años entonces, pero recuerdo que me regaló por mi cumpleaños aquel día el disco de Portishead, que se llama One, en el que está esta canción y un cepillo de dientes diseñado por Philip Stark. No está mal. Para despedirse no está mal. ¿Esa fue para la despedida? Sí, estábamos en la Venecia tomando una botella de manzanilla y en la calle Chegaray de Madrid me dijo, estos son tus regalos y esta es mi despedida. Y fue muy elegante y fue muy hermoso. Fue poética. Sí, y sobre todo fue tajante, que es como tienen que ser esas cosas. Tajante. Sí, porque si no son tajantes es ponerse en ridículo. Sí, no, claro, y sobre todo te hacen parecer ahí demasiado patético. Oye, cuando estaba viendo la Victoria de Samotracia, el arte contemporáneo, ¿lo entiendes? El otro día escribía un artículo fantástico a partir del urinario de Duchamp. Sí, del urinario de Duchamp. Pero el arte contemporáneo, ¿cómo te llevas con el arte contemporáneo? Me llevo muy bien. El arte contemporáneo no es nada extravagante, nos toca muy de cerca. Es decir, habla de las cosas que también le suceden a cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que como arte contemporáneo es un concepto demasiado abultado, demasiado grande, bueno, pues también se cuelan tonterías, inevitablemente, pero yo creo que ahora mismo los pintores, los artistas que han perdido mucho espacio público en la sociedad y que han perdido sitio, creo que sin embargo hay una parte, si uno se acerca estos días a Arco, probablemente allí en Madrid, encontrará que hay pulsiones y hay mensajes que forman parte de nuestro vocabulario. Pero, claro, si me piden €500.000, bueno, 500.000 euros, 500.000 por ese vaso de agua...
Bueno, eso es una impostura absoluta, entonces lo normal sería que volcaras el vaso de agua y no prestase atención a esto. Eso son imposturas. Vamos a ver cómo ha quedado Antonio Lucas de su paso por el programa, nuestro fotomatón. Lo vamos a mandar a Arco. Qué bien. Pues Antonio Lucas, léanlo porque es, en fin, de los periodistas, columnistas, para mi gusto, y lo digo delante de él, que procuro no perderme porque tiene mucho tino y belleza y estilo. Pues muchas gracias, es un honor. 7:30, ya lo saben, en el Espacio Santa Clara, y gracias por la visita, espero que no sea la última. Ojalá, y es un placer. Que otro día vengas con los libros. Sí, eso ha sido el fallo y olvido mío, perdón. Pues bienvenido. Muchas gracias, Charo. Bueno, pues nosotros nos vamos con la exposición Anticipándonos al futuro, que se puede ver en Arts Málaga, en el Palacio Episcopal de esta ciudad. Son 50 obras pertenecientes a la Fundación Coca-Cola de Arte Contemporáneo. No olviden que esta noche también nos pueden ver a las 11:15 de la noche, naturalmente. Hasta mañana, aquí en ATV.